un decreto de la bestia, se le podemos llamar, con una reglamentación que tiene la autoridad de aplicación en lo que era el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable, que ahora es la Secretaría, en donde lo que tiene que hacer, digamos, es la autoridad de aplicación es analizar, ¿sí?, las especies de todos los animales y plantas de la Argentina, cada tanto, ¿no? Esto es un proceso que se hace de manera constante, en cuáles están amenazadas, cuáles están en peligro, cuáles son vulnerables, en fin, toda una serie de clasificaciones que el Ministerio, a partir de su reglamentación 1030/04, debe hacer estos procesos. ¿Qué pasa? La Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos, SAREM, depende de los procesos, pero más o menos cada 5 o 6 años recategoriza a los mamíferos. ¿Es como una especie de relevamiento que se realiza? La categorización es un diagnóstico, es saber en qué estado están las especies que tenemos en Argentina. Entonces, primero hay que ver cuáles son las especies que hay, en este caso de mamíferos, y después ver en qué estado de conservación están. Ahora vamos a hablar, si querés, un poquito de eso. Lo importante de esto es como si vos tuvieras un diagnóstico. O sea, vos no podés conservar lo que no conocés. Entonces, lo fundamental de esto es decir, bueno, tenemos tantas especies amenazadas, tantas especies están bien, tantas especies las desconocemos. O sea, no tenemos información suficiente para poder decir cuántas crías tienen por año, cuál es su rango de acción, alimentación, qué comen, claro, exactamente. Entonces, este proceso se inició en el 2017 entre lo que era en ese entonces el Ministerio, ya la Secretaría, y SAREM, la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Se hicieron un par de talleres, uno en Mendoza y otro en La Rioja, en donde se unificó la categoría de conservación. ¿Por qué? Porque hay una organización a la cual yo pertenezco también, que es la IUCN, la Unión para la Conservación de la Naturaleza, que tiene unos criterios muy específicos a nivel mundial para la conservación y para ver todos los seres vivos en qué estado están. Entonces, bueno, se hicieron estos talleres para que nos pusiéramos de acuerdo con la Secretaría sobre estas categorías. En donde están, sí, un flor de laburo, los criterios que digamos que están incluidos dentro de esta categorización, que son en peligro crítico, extinta, no amenazadas, vulnerables, todo un montón de nombres técnicos que hacen a estos procesos. ¿Y hay en esos procesos, hay alguna que no esté o que esté, digamos, libre de amenazas o con ningún riesgo? ¿También existen? Si ustedes se meten, después te voy a pasar el link para que lo pongas en tu página de Facebook o donde sea. Si ustedes se meten en la página donde esto ya está online, cma.sarem.org.ar, se van a encontrar con toda la clasificación. Con la información ahí. Todos los mamíferos de la Argentina. Estoy dando vuelta a la página porque me anoté un par de cosas. Es una tablet que tiene aquí, que nos trajo Gabo Martín aquí. Yo soy de la vieja escuela con algunas cosas y necesito escribir. Genial. Argentina hoy por hoy tiene 395 especies de mamíferos. Desde un jaguar hasta el ratón más chiquitito. Bien. Incluido murciélagos. Toda la gama que entra en el medio. Chanchos y demás. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Me estaba saludando. Exactamente. De esas 395 especies, 87 son endémicas de la Argentina. Quiere decir que no están en ningún otro lugar del mundo. ¿Sí? O sea, un 20 y pico por ciento, 22%. De esas 395 especies, 22 especies son exóticas. ¿Cómo se caracteriza la especie exótica? Las exóticas son las que no son nativas, o sea, las que no son parte del territorio. En general, son las especies introducidas. Todo el ganado, las especies que se han diseminado, como por ejemplo, la trucha es una especie exótica. En este caso, los mamíferos, el jabalí, el bisón. ¿El jabalí es exótico? El jabalí es exótico. Lo trajeron de Europa para cazar, cazarlo en la Pampa principalmente, hace unos cuantos años. Y de ahí se distribuyó. Y de ahí se distribuyó. Entonces, digamos, también se categorizaron o se hicieron análisis sobre estas especies exóticas. Perdón, Gabo, por mi inquietud, ¿la liebre también? La liebre no digo la patagón, la mara no. La otra, sí, es una especie exótica. Mirá. Exactamente. Esa fue introducida, bueno, en Chubut no sé, pero en Santa Cruz en 1930 más o menos. Chubut, de todas esas especies, por si alguien está escuchando que le interesa de acá de la zona, tiene 86 especies de mamíferos registrados. Entre, obviamente, los terrestres y los marinos, ¿no? Acá entran las ballenas, los delfines, elefante marino, lobo marino,
y todas las especies nativas y exóticas que viven en el continente, digamos, en la tierra de la provincia del Chubut. ¿Sí? Lo interesante, digamos, es que este diagnóstico nos permite saber, y ustedes se pueden meter en la página de vuelta cma.sarem.org.ar, y se van a encontrar con el 24% de los mamíferos de Argentina, un número importante, están amenazados. O sea, están en 3 categorías de amenaza: en peligro crítico, amenazadas, o endangered, como se dice en inglés, o vulnerables. Son diferentes categorías en función de su distribución, de su población. ¿Y se puede establecer así, digamos, para decirlo radialmente, cuál sería el peligro de aquella que está en estado crítico? Las principales amenazas, yo me lo anoté acá, son la pérdida y degradación del hábitat. Mirá. O sea, el 75% de los mamíferos de Argentina están afectados por ese tema en particular. Por la pérdida y la degradación del hábitat. ¿Cómo se hace la pérdida y la degradación del hábitat? Sobrepastoreo en caso de Patagonia, destrucción de bosque nativo en el caso del norte para plantar soja, por ejemplo, o para deforestar, para productos forestales, ¿sí? La introducción de especies que son exóticas para vegetación, como por ejemplo las plantaciones forestales, también cambian el ambiente donde viven nuestros mamíferos nativos. Así que, fíjate que esas son las principales causas de los problemas que tenemos. Obviamente, para un animal grande, como puede ser un pecarí, que es como un chancho, un poquito más chiquito, el principal problema es la caza, ¿no? Pues la gente se lo come, en el norte, sobre todo donde hay. Otro bicho es el tapir. El tapir. Que también tiene el principal problema es la caza. O sea, el bicho, aparte de estar en problemas porque el hábitat se está deteriorando, porque el hábitat pierde conectividad, estos animales necesitan grandes espacios de ambientes que estén, no sé si prístinos, pero poco impactados, ¿no?, por la actividad humana. Si uno mete perros, mete casas, mete rutas en un espacio, lo que hace eso es quitarle conectividad al ambiente. Exacto. O sea, los bichos no se pueden mover de un lado al otro sin estar amenazados por estas amenazas, valga la redundancia, que, bueno, uno lo puede atropellar en la ruta, si hay perros, los perros lo corren o se lo comen, ¿sí? Entonces, modifican todo su hábitat claro, de manera abrupta en algunos casos, ¿no? Para la mayoría de los animales de Argentina, que son ratones, murciélagos y marsupiales, esto no genera un problema. Pero para bichos grandes, como puede ser, por ejemplo, un jaguar, o como puede ser un ocelote o otro gato de tamaño intermedio, o, por ejemplo, los pecaríes, estas cosas de la modificación del hábitat son complejas, ¿sí? En el caso de los pequeños mamíferos, como los ratones, nosotros decimos que no lo afectan a gran escala, pero hay muchos de estos, como por ejemplo muchas especies de tucotucos, que solamente se conocen por 2 o 3 localidades, 2 o 3 lugares. O sea que si vos justo en ese lugar, no sé, limpiaste el terreno para plantar trigo, y capaz que te desapareció la especie. Claro, ¿no? Con lo que implica eso en el ecosistema, ¿no? Totalmente. Vuelvo ahí mientras tomás un mate ahí, Gabo, que tiene que ver con esto. Siempre lo resaltaste vos e incluso al comienzo de la charla. Esto, que si queremos hablar de un tema o cuidarlo, primero hay que conocerlo, y resalto nuevamente la función que cumple la ciencia en general a nivel mundial, y en particular aquí cada vez que han venido ustedes de la universidad, del CIEMEP, etcétera, a hablar de esto, ¿no? Que trabajan pensando con los productores locales también, que hablan pensando en esto, ¿no? Lograr el equilibrio y la ciencia del aporte de los investigadores que tienen aquí en nuestra zona. Sí, siempre una de las preguntas que nos hacen: ¿para qué sirve lo que hacemos, no? Que lo hemos discutido acá también. Bueno, yo particularmente no creo que la ciencia tenga que servir para algo, pero si alguien tiene que pensar que tiene que servir para algo, no podemos manejar todo lo que no conocemos. Entonces, este tipo de trabajo de base, en donde trabajaron 380 personas, tremendo, te permite generar un diagnóstico. Es decir, bueno, estos son los bichos que hay, viven en estos lugares, comen esto, se mueven por los árboles o no, o corren tantos kilómetros, lo que sea. Afectados por tales temas. Afectados por tales temas, ¿sí? Hecho por especialistas. O sea, la gente que elaboró estas listas, me incluyo porque yo participé, también con algunos colegas de acá del CIEMEP, somos los que trabajamos con estos animales. Yo te hago una pregunta, Sí. más allá de hablarlo a nivel argentino. Ahí nombraste a los chicos del CIEMEP también, y con tu laburo. ¿Se podrá, o tenés algunos datos que se puedan tener del diagnóstico esto elaborado? ¿Ustedes trabajaron aquí en la zona o fue fuera de la provincia? En realidad esto es a nivel argentino. Argentino. ¿Y Sí. a ustedes les tocó también trabajar en otros lugares? Digamos, yo he estado trabajando con la IUCN como coordinador del grupo de marsupiales de América. Entonces, mi trabajo es
hacer estas fichas para ver el estado de conservación, tanto para bichos de acá, como para bichos que hay en, no sé, México, en cualquier otro lado. Y datos de aquí, de ahí se capturaron datos para mandar a aquella Sí, o sea, uno se mete en la página de la UCD y ahí la tiene cada ficha para cada especie. Y así a grandes rasgos, o puntualmente, Gabo, ¿hay especies aquí en la zona o en la provincia que estén afectadas en peligro de extinción, con este danger que decís, o en peligro? Bueno, de movida hay un montón de tucotucos de los que no tenemos ni siquiera idea de dónde están y dónde no están. A ese nivel estamos hablando. Sí, estamos hablando de ese nivel. Ahí nos está apuntando Roberto Pena, ¿eh? Sí. Y después, bueno, los carnívoros, ¿no? Por supuesto, los gatos. El puma quizás no, pero sí, por ejemplo, el gato montés, sí, el gato huiña. ¿Cuál es el gato huiña? El gato huiña es el que está en el Parque de los Alerces, vive en ambientes forestados, es como un gatito doméstico un poquito más grande y, bueno, es exclusivo, digamos, del bosque andino patagónico, ¿no? Entonces... El marsupial que como uno de los marsupiales con los que trabajo es, yo, el monito del monte. El monito del monte. Sí, el monito del monte también está amenazado básicamente por su hábitat restringido y por estar exclusivamente, diría yo, asociado a estos bosques. Entonces, la pérdida de hábitat, la pérdida de estos bosques, influye directamente sobre la cantidad de estos bichos que vas a encontrar, ¿no? Y yo digo, todo el enorme laburo que realizan como investigadores, científicos, etcétera. Ustedes tienen el diagnóstico, tienen los datos, relevamiento de datos, lo alojan para que sea público, como en esta página que está nombrando, y lo vamos a reiterar y lo vamos a subir a las redes. Me pregunto, una vez que llega hasta ese lugar, ¿hay de parte de ustedes alguna otra acción para que esto pueda llegar un poco más institucional, más arriba? Nombrabas a la Secretaría de Ambiente. En general, digamos, eso depende del trabajo de cada uno. A nosotros en particular no nos están pagando para controlar el estado de conservación de las especies, ni para implementar las políticas que deberían implementarse para conservarlas. Bien. Lo que nosotros hacemos con esto es, desde nuestra investigación, pensá que acá hay gente que labura en distribución, en ecología, en fisiología, muchas cosas muy distintas que no necesariamente tienen un efecto directo sobre la conservación. Hay gente, por ejemplo, que puede estar trabajando en inseminación artificial de algún mamífero argentino. Pero bueno, uno lo mira y dice, capaz que no tiene una aplicación directa sobre la conservación, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Al tener este diagnóstico, esto es como vas al médico. El médico mira, te dice, tenés esto y esto y esto, te voy a medicar con tal cosa. Las autoridades de aplicación de esto son parques nacionales, la Secretaría de Ambiente de Nación, las secretarías o ministerios o lo que sea de la provincia, la Dirección de Fauna y Flora, en el caso de la provincia de Chubut. Son los que tienen la potestad son quienes deben implementar esto para generar un plan de manejo para conservar las especies. Pregunta, esto desde la ignorancia. ¿Hay interés por ahí? Me refiero a grandes rasgos, ¿no? En rasgos generales, por ejemplo, nación, provincia, ya sea municipio. ¿Hay intereses por parte de decir, bueno, nos interesa el tema, vamos a recurrir a los investigadores, a la asociación, al CIMEP, a la universidad para contar con estos datos y accionar, o generalmente esa comunicación o esa interlocución está un poco cortada o aislada? En principio, así como mi responsabilidad como investigador, que me paga con ICT, es hacer mi investigación, es responsabilidad de estos órganos de gobierno de tomar esta información y seguir implementando los planes de manejo correspondientes. O sea, quien no hace eso no, incumple su trabajo. Ah, bien, ahí, a ese punto quería ir. La Dirección de Flora y Fauna está al tanto de esto y es su responsabilidad ver cómo controla, cómo gestiona y eso. Lamentablemente, mucha de la investigación que nosotros hacemos está, como ya lo hemos charlado antes, separada de la gente que tiene que tomar acciones sobre esto. En muchos casos por incapacidad, porque los cuadros que están ocupando los cargos de decisión a nivel municipal, a nivel provincial y a nivel nacional, claro, no tienen idea qué hacer con esta información y son incapaces de venir a preguntarnos, che, denos una mano para ver cómo acomodamos esto. Pero en algunos otros casos sí. Sí, hay interés, ¿no? Yo creo que interés sí hay. Lo que vemos nosotros desde nuestro trabajo científico es que hay una disociación entre toda la gran cantidad de información que se genera y los órganos que deben gestionar sobre esas cosas. Lo cual es triste porque Argentina tiene un sistema científico muy importante en donde continuamente se genera muchísima información que a veces parece que cayera en saco roto
cuando están las cosas. O sea, lo único que falta es la implementación. Lamentablemente, como te digo, es obligación de quienes están haciendo eso, tienen esos puestos, venir a consultarnos a nosotros. A veces no lo hacen porque no les conviene, a veces no lo hacen porque no saben. Lamentablemente, la gente que accede a los puestos de poder en Argentina, y esto lo voy a decir con total franqueza, muchas veces no está capacitada para ocupar el puesto que está ocupando. Y en vez de ser inteligente y llamar a la gente que sabe... Incluso en provecho propio. Claro, en provecho propio, incluso obvio. En provecho propio. A veces, en lugar de ser inteligente y hacer eso, se quedan con poner a un costado la gente que genera este conocimiento. Gabo, yo aprovecho lo que estás diciendo y lo traslado a que sos un gran conocedor también de diferentes lugares del mundo, por X motivos, en viajes a diferentes lugares del mundo. Calculo que por tu visión como doctor en ciencias naturales, siempre va a estar uno de los ojos por lo menos mirando para sí, ese lado en el lugar. ¿Conoces o tenés datos de algunos lugares del mundo donde la ciencia sea tomada por los organismos internacionales como un eje fundamental y accione al respecto después de tener esos datos? En general, cuando uno mira lo que pasa en los países mal llamados del primer mundo, Europa, América del Norte, Sudáfrica, Australia, hay siempre una unión, podría decir, entre todo lo que está haciendo la ciencia, que la paga el Estado, y los tomadores de decisiones. Hay un nexo ahí. Siempre tiene que estar el nexo. Claro, todos los países que tienen bien conservados sus sistemas naturales, por ejemplo, muchos países de Europa, es porque prestan atención a lo que le están diciendo los científicos. Si yo te estoy diciendo que el puma tiene tal o cual efecto sobre la fauna nativa o exótica, el ganado, y vos no me prestás atención, como tomador de decisiones, en este caso la Dirección de Fauna, por ejemplo, y estás perdiéndote una fuente de información importante. El problema de esto es que a veces la ciencia no te dice lo que vos querés escuchar. Claro. Como pasó hace 10 años atrás, 8 años atrás, con la gente que estudiaba glifosato, que estaba comprobando cuál era el efecto sobre las poblaciones, pero como el negocio de la soja es muy redituable, y hace 10, 15 años atrás la soja tenía un precio muy alto, valor muy alto. Lo que el Estado Nacional ganaba de eso era muchísima plata. Y la expansión fue enorme, claro, casi sin controles. Entonces, en ese criterio, digamos, yo te estoy dando la información como científico. Ahora, si vos no la querés usar, yo creo que te caberían acciones penales, cuando está demostrado que vos no estás usando esa información. De hecho, resultados en la salud de la población y concretos, ¿no? Hemos tenido, lamentablemente lo estoy diciendo esto, no lo bueno, estoy gente hecho, que trabaja en el CONICET con glifosato se ha quedado excluida del sistema en esto no lo sabía, ¿no? 2008, 2009, y perseguidos por gente del sistema por decir que lo que estaban haciendo con el glifosato era cancerígeno y demás. ¿Dentro del CONICET? Sí, dentro del CONICET. Por eso es medio raro, digamos. También pasó hace unos años cuando el gobierno nacional no quería aprobar la ley de glaciares. Claro. Y estaba la información. Pero bueno, como hay había intereses un arreglo, de megamineras también. Claro, que había un arreglo con Barrick Gold de parte del gobierno nacional. Sí. Nadie quería decir cuánto de esto se podía tocar y cuánto no, ¿no? Sin embargo, la presión popular, la presión de los pueblos, y eso llegó a llevar la ley a aprobarse, ¿no? Una ley. Claro. ¿Cómo está en esa situación? No te voy a meter en este brollo porque es otro tema, ¿no? La verdad que hemos no charlado sé. ahí con un especialista en glaciares también, claro, Ruiz. Martínez. Y también, ahora me voy a acordar de Ruiz. Sí, que trabaja en Yanigla. Exactamente. Está bien, ahí nos están llamando, pero bueno, te quería preguntar, Gabo, con respecto a esto, a mí me parece muy interesante, ¿no? A lo largo de todos los gobiernos aquí en la Argentina, que todavía no se toma la seriedad, ¿no? De que tiene que ver con la ciencia, no solamente como un factor de datos específicos de la fauna, flora y esas cuestiones, sino para el desarrollo sustentable de un país, ¿no? En lo productivo también, porque hasta en lo productivo nos podríamos, hace un tiempo charlando con una referente científica que estudia los pumas, que me contactaste vos, que queríamos charlar con ella, nos estaba hablando de esto, ¿no? De hacer entender por ahí a los productores la importancia que tienen incluso para ellos como productores también el puma en aquellos lugares donde tienen problemas con el puma, pero sostener ese equilibrio, ¿no? Sí, todo esto es un esfuerzo, digamos, el Estado Nacional, todos los vecinos de Esquel y de todo el país, invierten un montón de plata en pagarnos el sueldo a nosotros para que generemos esta información. Y es medio raro, disociado, que el mismo Estado no use esa información. Entonces,
Cuando uno tiene diagnósticos como este que te estoy contando, que vengo a contarte hoy, lo que tiene que aprovechar es usar esa información para generar mejores planes de gestión. Gabo, reiteranos la página para poder chusmear ahí aquellos que están con acceso a internet. cma.sarem.org.ar. Como siempre, de corazón, muchísimas gracias por venir a ilustrarnos aquí a Radio Gracias Nacional. a ustedes por darnos el espacio para poder explicar algunas de todas las cosas que hacemos desde los ambientes de ciencia de acá de Esquel, ¿no? Un lujo.